Estimados alumnos, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra clase conociendo a la caja de cambios mecánica. La caja de cambios de velocidad se logra mantener dentro de unas condiciones favorables la potencia desarrollada por el motor. Las distintas relaciones de desmultiplicación que han de acoplarse en una caja de cambios se establecen en función del par máximo transmitido por el motor y el número máximo de revoluciones del motor. Las distintas hacia adelante que reciben el nombre de primera, segunda, tercera y cuarta, en este caso directa, y además una marcha atrás. La mayor reducción corresponde a la primera velocidad y se utiliza particularmente al poner en marcha un vehículo. La segunda y tercera velocidad son intermedias, mientras que la cuarta corresponde a la directa. Partes de una caja mecánica. Objetivo. El cambio de velocidad tiene por finalidad hacer que las ruedas del vehículo giren a distintas velocidades con la misma velocidad de régimen del motor. La transmisión de movimiento de un engranaje a otro de diferentes dimensiones, por lo que uno de ellos gira a una velocidad mayor que la otra. En realidad, el cambio de velocidades es un conjunto de varios trenes de engranajes de distintos valores de reducción y dispuesto de tal forma que el movimiento pueda ser transmitido desde un eje a otro a través de combinación de engranajes que exijan las necesidades de marcha el esfuerzo del vehículo y la voluntad del conductor. El más aún de los cambios de velocidad es el que proporciona la cuarta velocidad, la caja como elemento de transmisión en vehículos que sirven para modificar el número de revoluciones en las ruedas e invertir el sentido de giro cuando lo requieran las necesidades de circulación. A una misma velocidad para el eje primario que para el eje secundario, por lo que se llama también marcha directa. Lógicamente, la marcha atrás se emplea para conseguir el retroceso del vehículo. En algunos vehículos el cambio se amplía a 5 velocidades. En tal sentido, la marcha correspondiente a esta velocidad gira un giro de un eje secundario más rápido que el primario. A esta marcha se le denomina sobremarcha. Elementos principales de la caja de velocidades o cambios. Tenemos el eje primario o eje de entrada, recibe las revoluciones del motor a través del disco de embrague y lo transmite a través del engranaje, que vamos a ver más adelante, al eje intermedio. Entonces, acá estamos observando el eje primario, conocido en muchos casos como eje propulsor. Vemos el estriado. El estriado es el que va a conectar con el disco de embrague a través también del estriado que lleva el disco. También vemos esta parte que le va a servir al colocar la caja, se introduce dentro de la volante por intermedio de un rodamiento para que le produzca un punto de apoyo en la volante. Además vemos esta parte también que acá va a ir un rodamiento que va a servir de soporte en la base de la caja de cambios. Vemos el piñón helicoidal, ¿no?, que va a conectarse con
el eje intermedio. Y estamos también observando otros dientes de un engranaje más pequeño, donde va a ser el engroche con el sincronizador para el cambio de cuarta o cambio directa. Entonces, acá estamos viendo el piñón, ¿no?, que va insertado en el eje. Entonces, esto corresponde al eje primario de una caja de transmisión mecánica. Un eje intermedio recibe el movimiento del eje primario, convirtiéndose en piñón conductor, con tantos engranajes como velocidades tenga la caja, ¿no? Entonces, acá estamos viendo nosotros nuestro eje intermedio o eje motriz, porque de este eje van a recibir todas las revoluciones los distintos ejes de salida de la caja de cambios, ¿no? Estamos observando nosotros que acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 piñones, ¿no? Entonces, nosotros para tener la mayor desmultiplicación en la primera marcha, vamos a tener que estar conectado con este piñón, el más pequeño. Entonces, el piñón conducido será el más grande para obtener la máxima reducción de transmisión del motor. Entonces, tenemos el piñón más grande, que va a ser el que va a estar conectado con el piñón primario, ¿no? Y va a ser el que va a recibir la transmisión de velocidad que transmita el motor. Vemos otros piñones, entonces, acá va a ser el de segunda, tercera, ¿no? Y cuarta será ya cambio directa. Estamos también observando otro piñón acá, que va a ser conectado para el piñón de retroceso. Con esta parte se va a conectar entonces el piñón de retroceso. Ahora, estamos viendo que todos los piñones acá forman parte integral del mismo eje. Todos los piñones son del mismo eje. Entonces, vemos también que acá, en estas partes de acá, donde se van a acoplar rodamientos, tanto acá en la parte posterior como en la parte delantera, se van a acoplar rodamientos para que les sirvan de puntos de apoyo en la base de la caja o en la carcasa. Acá también vemos, ¿no?, la salida, que también es ranurado, para engrochar con una brida posterior a la salida de la caja. Aquí en esta parte van a ir los retenes para evitar que la grasa de la caja se salga al exterior, ¿no? Entonces van a ir ahí unos retenes. El eje principal o deslizante, ¿no? Este eje contiene los piñones de marcha deslizantes, los manguitos y los sincronizadores de marcha que utiliza el conductor para seleccionar el cambio. Entonces, este eje es el que va a permitir que sobre de él se incorporen los distintos engranajes de las distintas velocidades, ¿no? Además, va a llevar unos estriados para insertarse ahí los manguitos y sobre los manguitos que van a ir los sincronizadores. Entonces, estamos viendo acá los piñones que van a salir, van a ser insertados dentro del eje secundario, ¿no? O eje deslizante. ¿Por qué se conoce como eje deslizante? Porque todos estos piñones se van a deslizar acá libremente, sin obtener ninguna resistencia, ¿no? Se van a deslizar de tal manera que cuando la caja está funcionando o el motor está funcionando, estando el vehículo parado, los ejes van a estar circulando, van a estar en rotación, tanto el eje intermedio con los piñones del eje secundario.
pero no va a haber ninguna transmisión de fuerza hacia la parte posterior de la caja, porque van a girar en vacío. Por eso entonces que se dice que son piñones deslizantes. Entonces acá vemos un piñón de primera, segunda y tercera, ¿no? Y el de cuarta que lo va a hacer el piñón de el eje primario. Conjunto de manguitos o cubo de sincronizador o corona. Entonces acá vamos a ver tenemos el cubo o manguito que va a trabajar engrochado en el eje a través de este estriado. A través de estos estriados van a estar engrochados entonces el cubo o manguito. El cubo o manguito. Y también estamos viendo la corona desplazable o el sincronizador, ¿no? Este es el que va a engrochar entonces con los piñones de marcha a través del ranurado que tiene el cubo dentado. No, acá esto se va a desplazar sobre el manguito para las distintas velocidades. Si nosotros desplazamos hacia atrás, ¿no? Obtendremos la primera marcha. Y si no, nosotros desplazamos hacia adelante y engrochamos con este piñón, vamos a obtener la segunda marcha, segunda velocidad. Estamos viendo también anillos sincronizadores. Estos anillos sincronizadores normalmente son de bronce, que permite disminuir la velocidad o detener la marcha del piñón para que se acople el sincronizador dentro del piñón. Entonces, estos son como frenos que le permiten al piñón detenerlo para que se realice la sincronización, para que se realice el engroche del sincronizador con el piñón. Entonces, prácticamente al engrocharse, se va a formar una sola pieza, tanto el manguito con el sincronizador y el piñón. En esta posición se va a transmitir ya la velocidad del motor hacia la parte posterior del eje. Y así sucesivamente son en todos los cambios o todas las marchas. ¿No? Acá estamos nuevamente viendo otro tipo de manguito y otro tipo también de sincronizador, que además de ser un sincronizador, también es un piñón, ¿no? Que va a permitir para hacer la marcha de retroceso. Tenemos el manguito con sus ranurados interiores, que va a ser el que va a engrochar con el eje, ¿no? Y tenemos también unos seguros. Acá vamos a estar la descripción. Uno, piñón loco de primera velocidad. Tenemos el piñón de primera velocidad. Segundo, tenemos dentado del exterior. Acá tenemos el dentado, donde se va a engrochar con el sincronizador. Tenemos la superficie cónica, que vemos acá, donde va a ser el deslizamiento, el freno. Tenemos entonces la superficie cónica, donde se va a desplazar el
bronce para servirle de freno al piñón, para realizarse el cambio. Dentado exterior, 4, que es este dentado exterior, porque esto va a formar parte también esto del sincronizador. 5 es el anillo en sí. El 6, el cubo. El cubo o manguito, ¿no? Tenemos el 7, ranuras exteriores, donde se va a desplazar el sincronizador hacia atrás o hacia adelante, de acuerdo a las necesidades del operador. Tenemos el anillo elástico del sincronizador. Tenemos la chaveta. Esta es una chaveta que va a trabajar como un seguro para el sincronizador, ¿no? De tal manera que cuando se haga una marcha hacia atrás o hacia adelante, este seguro no le va a permitir hacerle una pequeña resistencia al piñón para que no regrese en su posición original. Tenemos la ranura anular, acá también interior, la ranura, el dentado interior, y manguito sincronizador, el 12, el sincronizador. Vemos acá en esta parte donde va a ir la horquilla de cambios. El piñón de marcha atrás. Un motor de combustión interna de un vehículo no está adaptado para poder funcionar al revés. Como vemos, tenemos nuestro piñón de marcha atrás. Nosotros, para obtener o cambiar el sentido de giro de nuestra caja de cambios, tenemos que interponer este piñón, ¿no? Con el piñón, en este caso, conducido, ¿no? Para cambiar de giro. Si bien es cierto, nosotros tenemos que tener el mismo sentido de giro de nuestro eje propulsor. Entonces vemos que esta parte es la que va a ser sincronizada o enganchada. Y en esta parte vemos nosotros que tenemos un piñón helicoidal que va a ser el que va a estar trabajando constantemente con nuestro piñón deslizante. Acá. Caja de cambios. Transmisión manual. Entonces acá vamos a ver todas las partes que nos va a componer nuestro sistema de transmisión. Tenemos la volante de motor. Tenemos el clutchet o cubo de embrague. La flecha de mando o nuestro eje primario. Engrochado, por supuesto, con el disco de embrague que no se ve en esta parte.
Y tenemos también nuestro piñón, que va a ser el que va a transmitir el sentido de giro a nuestro piñón intermediario de la caja de cambios, ¿no? O eje intermedio. Entonces tenemos nuestro primer eje, segundo eje y tercer eje, 3 ejes. Eje primario, eje intermedio e eje secundario. Nosotros hemos dicho que entonces para obtener las diferentes relaciones de marcha, el conductor debe girar muchas más revoluciones que nuestro eje, nuestro piñón conducido. Entonces, de ahí que vamos a obtener la relación de marcha de 3 a 1 o de 3.5 a 1. Estamos viendo entonces que nuestro piñón conductor, el más pequeño, va a conducir a un piñón más grande y obtendremos nuestra primera velocidad, ¿no? Y para obtener nuestra primera velocidad tenemos que engrochar el sincronizador con nuestro piñón de primera. Nosotros ponemos nuevamente al centro, estamos cortando la transmisión de velocidad. Nosotros corremos nuestro piñón o nuestro sincronizador hacia adelante, hacia el piñón más pequeño que el de la primera, ¿no? Vamos a obtener una segunda velocidad. Acá podemos notar también que este piñón es más pequeño que el de primera y el piñón conductor es un poquito más grande que el de primera velocidad, ¿no? Ahora, nosotros pasamos al cambio de tercera. Nosotros vemos que prácticamente aquí casi los dos piñones son de las mismas dimensiones, ¿no? Tenemos entonces que en esta parte de cambio de tercera, el piñón va a ser más grande que el de segunda, o sea, nuestro piñón conductor, y el piñón conducido va a ser un poco más pequeño que el de segunda, ¿no? Entonces vamos a obtener a través de esto una mayor velocidad en nuestra salida del eje secundario. ¿No? Entonces, para poner en funcionamiento tenemos que deslizar nuestro sincronizador a la posición de tercera. Ahora, para lograr el cuarto cambio, entonces nosotros que hemos dicho que es un cambio directo, entonces engrochamos o trasladamos nuestro sincronizador hacia la parte del engroche del piñón primario. Como hemos visto, tiene un engroche, entonces prácticamente el eje intermedio va a seguir girando, pero va a girar en vacío, porque la fuerza de transmisión se va a dirigir directamente del piñón primario al secundario, formándose de tal manera un solo eje. Entonces la relación de transmisión será ya 1 a 1, ¿no? En algunos casos, como hemos dicho, tiene una quinta velocidad. ¿Eso qué significa? Que nuestro piñón conductor va a ser mucho más grande que nuestro piñón conducido, ¿no? Entonces nuestra entrada va a ser mucho más lento que la salida, ¿no? Entonces vamos a obtener a través de este piñón una mayor velocidad, o sea, un aumento de velocidad. A esto se conoce como sobremarcha, ¿no? O supermarcha, de sobre ya las revoluciones de que nosotros tenemos en este piñón primario, nosotros vamos a tener mucho más revoluciones a la salida de la caja de cambios. Bueno, eso es todo con referente a la caja de cambios. De ahí estaremos pasando ya más adelante a lo que es las cajas netamente automáticas o hidráulicas, que ya no son movidas por piñones, sino es
por intermedio de un líquido que se llama hidrolina, ¿no? O ATF. Bueno, cualquier consulta pueden hacerlo.